El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Continuando con las preguntas respecto a la persona y la obra del Espíritu Santo, tengo aquí una pregunta que la hizo un maestro de escuela dominical. ¿Qué significa ser sellado con el Espíritu Santo? Bueno, en la epístola a los Efesios se menciona 2 veces el sello del Espíritu Santo. En el capítulo 1 y versículo 13 y en el capítulo 4 y versículo 30. Ahora, si queremos ser más exactos, podemos decir que el Espíritu Santo mismo es el sello. Y es Dios quien nos ha sellado de acuerdo a 2 Corintios 1:22. Debemos tener cuidado de no confundir el hecho de ser nacido del Espíritu con el hecho de ser sellado por el Espíritu. No es lo mismo. Nacemos del Espíritu para que podamos ser hijos de Dios y somos sellados con el Espíritu porque somos hijos de Dios. Por ejemplo, un ganadero compra ganado y al regresar a su granja sella cada animal con su propia marca, ¿entiende? Él no los sella para hacerlos de su propiedad, sino porque ya son suyos. Él ya había pagado por ellos. Cada persona salva ha sido comprada con la sangre de Cristo y ahora pertenece a Dios. Por lo tanto, el sello del Espíritu Santo es la marca de propiedad. Dios conoce quiénes son sus hijos porque Él ha puesto el Espíritu Santo en cada uno de ellos. Escuchen esta impactante declaración de 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. No hemos sido sellados con el Espíritu Santo debido a algún mérito personal, no. Hemos sido sellados solo porque hemos sido redimidos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es el sello divino de propiedad, pero este es más que una marca de propiedad, además es una marca de seguridad. Una vez sellado el Hijo de Dios, está seguro para siempre. Pablo escribió en Efesios 4:30, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí Pablo no se refiere a la redención del alma porque ese día ya es parte del pasado para el creyente, sino que está hablando de aquel aspecto de nuestra redención que está aún en el futuro. La redención de nuestro cuerpo, de acuerdo a Romanos capítulo 8 y versículo 23. El sello nunca puede ser roto. Desde el momento en que Dios sella al pecador creyente con su Espíritu Santo, se restablece una relación eterna. La seguridad del Hijo de Dios está absolutamente garantizada. Por lo tanto, el sello es la marca de propiedad y de seguridad. La morada del Espíritu Santo es la garantía de que el Hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido verdaderamente salvo, alcanzará su destino final. Así vemos que la morada y el sello del Espíritu Santo implican una posesión eterna, no solo por cierto tiempo, sino eterna. Por lo tanto, la vida eterna que Dios ha dado al creyente está garantizada por la presencia del Espíritu Santo en su cuerpo. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la persona salva está sellada con el Espíritu Santo y esto garantiza que el creyente no será juzgado, porque dicho juicio ha sido llevado por el Señor Jesucristo. El sello del Espíritu Santo es una preciosa verdad y yo estoy profundamente agradecido a Dios por esta respuesta.
Bueno, continuaremos respondiendo preguntas en nuestro próximo programa. Vamos ahora a la primera epístola de Juan, capítulo 2, y vamos al versículo 12. Allí dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahora, antes de proseguir con nuestro estudio respecto al tema del perdón en esta epístola, debemos hacer una distinción entre los versículos 12 y 13 en este capítulo 2. El versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y luego en el versículo 13 leemos: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. La palabra hijitos aparece en ambos versículos, pero quiero que sepa que se utilizan dos palabras griegas diferentes en cada uno de ellos. En el versículo 13 se refiere a toda la familia de Dios. Esta familia está dividida en tres grupos en el versículo 13. Tenemos padres, jóvenes e hijitos. Los hijitos del versículo 13 son aquellos que son nuevos en la fe, en relación al tiempo, o bien tienen poco desarrollo o crecimiento. Es decir, son salvos, pero nunca crecieron espiritualmente y así permanecieron siendo bebés espirituales. Y me temo que algunos de ustedes saben exactamente a qué me refiero y también en qué parte de la familia celestial están ubicados en este momento. Las epístolas del Nuevo Testamento están llenas de la idea de progreso en la vida. Filipenses 3:4 dice: prosigo a la meta. En 1 Tesalonicenses 4:10 leemos: que abundéis en ello más y más. En Hebreos 6:1 dice: vamos a la perfección. En 2 de Pedro 1:5 vemos lo que tenemos que añadir a nuestra fe: añadid. En 2 de Pedro 3:8 se refiere a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay tantos cristianos que no crecen, que no maduran, permanecen siendo bebés en Cristo. Dios está aquí hablando a toda la familia sin considerar el desarrollo espiritual que cualquiera puede tener. Dios dice en el versículo 12: hijitos, sus pecados han sido perdonados. Ahora, escúcheme por favor, no importa cuánto tiempo tenga usted de creyente, o si usted es carnal o está alejado, no importa cuál es su situación. Si usted es verdaderamente salvo, si usted es un hijo de Dios, si ha nacido de nuevo, entonces el versículo 12 está dirigido a usted. Juan le está diciendo que sus pecados han sido perdonados. En Efesios vemos que el perdón es una posesión presente y una de las bendiciones espirituales. Por ejemplo, Dios dice que tenemos el perdón de los pecados allí en Efesios 1:7. Y este mismo hecho está afirmado en Colosenses 1:14. Podemos ver que estos pasajes están unidos a 1 de Juan 2:12. El perdón es un hecho consumado. Usted no es cristiano en absoluto si sus pecados no han sido perdonados. Pero si usted está en Cristo, es decir, si usted es salvo, el juicio de Dios por sus pecados ya ha pasado. La proclamación del perdón de pecados por la fe en Cristo es la buena noticia del Evangelio. Porque Jesús dijo en Lucas 24:47 que el arrepentimiento y la remisión de pecados debe ser predicada en su nombre en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en Hechos 13:38 leemos que el apóstol Pablo predicó: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Ahora, no es suficiente que usted crea en la idea del perdón de pecados. Millones de personas recitan un credo cada semana y este incluye la oración: creo en el perdón de pecados. Pero amigo mío, el simple creer a esa manera en el perdón de pecados no producirá perdón ni lo llevará al cielo. Usted necesita experimentar el perdón. Si usted simplemente lee o recita el credo y no reconoce el hecho de sus propios pecados y de la culpabilidad que esto conlleva, entonces el perdón para usted nunca será más que una simple noción, una repetición.
El doctor Charles Spurgeon escribió un sermón titulado La primera nota de mi canción, y el tema era el Salmo 103, versículo 3, el que perdona todas mis iniquidades. Ahora, yo rara vez cito el comentario de alguien, pero este es tan bueno para compartirlo, y pienso que usted debe tenerlo, y estoy seguro que lo apreciará. Ahora, tenga en mente que el perdón, de acuerdo a Efesios 1:3 y 1:7, es la bendición espiritual que viene de Dios. Primero, el perdón es una bendición prioritaria. En el tan conocido Salmo 103, el perdón está primero en la lista de bendiciones. Es prioridad, es primero. Observe que la limpieza sigue al perdón. Dios no limpiará las enfermedades del alma hasta que el pecado haya sido perdonado y quitado. En este texto, el perdón conduce la caravana y permanece a la cabeza de cada misericordia y bendición que viene de Dios. Cuando el pecador creyente se reconcilia con Dios por la fe en Cristo, la primera bendición que se realiza es la limpieza de todos nuestros pecados. Es la limpieza de todos los pecados. Esta experiencia brilla más que todas las estrellas de la gracia y misericordia de Dios. Cada bendición espiritual es retenida hasta que el perdón de pecados haya sido experimentado. Un pecador no perdonado permanece bajo la ira y el juicio de Dios y por lo tanto no conoce ninguna de las bendiciones del Señor. No podemos esperar que Dios libre a un hombre de la destrucción o coronarlo con amorosa bondad y tierna misericordia o satisfacer su boca con buenas cosas mientras esa persona todavía permanezca sin perdón y muerto en sus pecados. El perdón de Dios se abre camino a través de la jungla del pecado y da sus frutos a los campos llenos de bendiciones espirituales. El perdón es una bendición que está en primer lugar, debe ser así. Pero entonces el perdón es también una bendición perfecta. Observe 1 de Juan 2:12, dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados. El verbo aquí está en presente perfecto y se refiere a una acción completada en el pasado y que tiene resultado permanente en el presente. En realidad podríamos leer, tus pecados te han sido perdonados. Las primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz fueron una oración. En Lucas 23:34 Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después entregó su espíritu. En Juan 19:30 Él dijo, consumado es. Aquí también el verbo está en el tiempo presente perfecto. En otras palabras, la oración de Cristo ya había sido contestada. El perdón completo y perfecto es proporcional al pago del pecado. Cristo alejó el pecado en forma permanente y perfecta, de tal manera que todos aquellos que vienen a Dios por medio de Cristo son perdonados en todo tiempo. No es que serán perdonados en algún tiempo futuro, sino que lo son en el momento en que creen en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada cristiano puede decir que sus pecados han sido perdonados, de acuerdo a Efesios 1:7. El perdón significa la liberación completa del castigo por el pecado y la remoción de la causa de la ofensa. Este es un perdón perfecto de parte de Dios. En Efesios 4:32 dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mi querido amigo, si usted ya es salvo, usted nunca más será perdonado de lo que usted lo es en este momento. ¡Qué perfecta bendición! Pero el perdón también es una bendición personal. Así que es prioritario, es perfecto y ahora decimos es personal. Observe lo que dice 1 de Juan 2:12. Vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. El perdón es experimentado por personas pecadoras en el nombre de una persona sin pecado. Todo lo que el Padre hace en el nombre de su Hijo tiene la completa aprobación y satisfacción por parte de Dios. El nombre de Dios incluye todo lo que Él es.
en su persona gloriosa, como así también todo lo que Él consigue con su obra. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, según Isaías 9:6. Y es el nombre que está sobre todo nombre, el único nombre que el Padre reconoce como la base de perdón para el pecador que se arrepiente y viene a Dios. En el nombre de Cristo es perdonado por su nombre. Esto está en Filipenses 2:9. Parece muy difícil para la mente comprender el hecho revelado en la palabra de Dios, que Dios no trata con ningún pecado en misericordia o en indulgencia. Mi amigo, el pecador no es perdonado simplemente porque Dios tenga un gran corazón. No. Cualquier presentación del perdón divino que represente a Dios ejercitando directamente su clemencia hacia un pecador es una denigración del significado de la cruz de Cristo y una desastrosa mala interpretación de la verdad contenida en el Evangelio puro. El perdón de Dios hacia los pecadores es un perdón judicial, el perdón de un deudor en vista del hecho de que su deuda ha sido completamente pagada por otro, por la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y es precisamente un asunto personal para aquel que ha sido perdonado. El Salmo 103 dice, el que perdona todas tus iniquidades. Juan escribe, hijitos míos, sus pecados han sido perdonados. El perdón es una bendición que no puede ser comprada con riquezas, ni con obras, ni con llanto. Cuando un hombre ha hecho todo lo que él puede hacer, todavía estará muy lejos del perdón, como lo está el este del oeste. Pero, a pesar de que podríamos decir que el perdón no tiene precio, es una preciosa bendición que fue comprada con la sangre de Cristo. En Primera de Pedro 1, 18 y 19 leemos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el precio entonces? La sangre de Cristo, suficiente para perdonar todos los pecados del hombre. ¿Alguna vez ha intentado medir la grandeza de la culpa de un solo pecado? Multiplique a eso los pecados de la vida de un individuo y luego multiplíquelo por el total de la población mundial y obtendrá un número de pecados que no podrá ser calculado, pero gracias a Dios, Él limpia todos los pecados. Cuando Él perdona todos los pecados para siempre. Esto hace del perdón una bendición preciosa que no tiene precio, pero por lo incalculable de su valor. Avanzando vamos a ver en el Salmo 85:2, donde dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Entonces el perdón es lo que yo llamaría una bendición productiva. Sí, prioritaria, perfecta, personal, productiva. El perdón es lo que yo llamaría una bendición productiva porque produce un corazón feliz. En Mateo 9:2 el Señor le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El buen ánimo no era el resultado de soltar las ataduras de su enfermedad, sino que el gozo estaba en el perdón de sus pecados. Jesús le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados han sido perdonados. Así vemos que el perdón de pecados es una continua fuente de gozo. Cuando un hombre es completamente perdonado por Dios, deja de lado su odio hacia Dios y toma una actitud de amor y de confianza. Antes del perdón, el pecador estaba en una condición de condenado, con la ira de Dios sobre él. Pero después que ha sido perdonado y librado de la condenación de tal manera que el temor de la muerte y el juicio venidero han sido dejados de lado, algo sucede. El gozo se hace presente. No hay gozo más grande en esta vida que la seguridad producida por el perdón de pecados. Si algún hombre sobre la tierra tiene el derecho a ser feliz, es porque aquel hombre ha sido perdonado por Dios.
El gozo que viene por el perdón de pecados permanece en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de tristeza, dolor, pobreza. Y por otro lado, tal gozo nunca puede ser realidad a no ser por el perdón de pecados. Un hombre que ha sido perdonado conoce la libertad espiritual y la comunión con Dios, y en esta experiencia se encuentra el máximo de gozo. Ahora, hasta aquí hemos visto que el perdón judicial ha sido otorgado incondicionalmente al pecador que cree en Cristo. Colosenses 2:13 dice, perdonándonos todos los pecados. Y Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Pero, ¿qué sucede con aquellos pecados que cometemos ahora que somos hijos de Dios? Este es nuestro problema como cristianos. Mientras que es verdad que nuestra relación con Dios nunca puede ser quebrada en vista del perdón judicial que Dios nos otorgó, nosotros sabemos muy bien cómo nuestros pecados alteran el mutuo deleite en nuestra comunión con Él. Esta condición errada del corazón de los cristianos debe ser tratada. Los pecados de los cristianos deben ser perdonados y limpiados. Por eso, en 1 de Juan 1:9 leemos respecto al perdón de cada miembro de la familia, la remoción de los pecados de los cristianos por el Padre Celestial. Y leemos, si confesamos nuestros pecados, nosotros los cristianos, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios premia la confesión honesta de sus hijos con una bendición doble. Primero Él perdona los pecados confesados y luego restaura a su hijo perdonado a la anterior posición de justicia, gozo y renovada comunión. Ahora quiero que entienda que no hay contradicción entre 1 de Juan 1:9 y 1 de Juan 2:12. 1 de Juan 2:12 enseña que aquel acto judicial de perdón judicial es necesario antes de que el pecador sea justificado y declarado un hijo de Dios. Esta es la limpieza para regeneración en el momento en que creímos en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Pero 1 de Juan 1:9 se refiere a los actos continuos de perdón, los cuales son necesarios para el mantenimiento de la armonía y felicidad en la familia de Dios. Esta es la limpieza para santificación. Así vemos que la limpieza para regeneración es hecha una vez, pero la limpieza para santificación es una experiencia que se repite. La palabra griega traducida como perdón significa enviar afuera, remitir. Esta idea es enseñada en Levítico 16, versículo 7 al 22. No tomaremos tiempo para leerlo, pero cuando aquel animal, el macho cabrío, era enviado al desierto, cargaba los pecados confesados de los hijos de Israel, y creo que aquí tenemos un cuadro del perdón. El pueblo era perdonado porque el sacrificio era realizado y porque Dios era fiel. En 1 de Juan 1:9 leemos que Dios es fiel. La fidelidad de Dios es parte de la esencia de su ser, y por el sacrificio de Cristo se extiende a los cristianos cuando ellos confiesan sus pecados. Ahora, si nuestra confesión es personal, entonces podemos esperar que Dios haga algo. Si hacemos lo que tenemos que hacer, decirle a Dios que hemos pecado, entonces Dios va a hacer algo por nosotros. Él va a perdonarnos y limpiarnos, va a restaurarnos a la comunión que fue quebrantada cuando pecamos. Confesar significa literalmente decir lo mismo. Por ejemplo, supongamos que mi esposa y yo hemos tenido una hermosa vida de casados por tantos años y supongamos que yo le mienta a mi esposa. Por supuesto, yo no le miento a mi esposa ni a nadie, sino que estoy aquí suponiendo que yo le mienta a ella y estoy terriblemente preocupado por eso y me acerco a Dios en oración confesando y le digo, Señor, yo he pecado, le he mentido a mi esposa y confieso este pecado ante ti. ¿Saben? Esto es una confesión. Pero supongamos que vengo ante el Señor Jesucristo y digo, Señor, si es que he pecado, perdona mi pecado. Estimado oyente, esto no es una confesión. Cuando yo sé que he pecado y sé cuál es ese pecado y digo, si es que he pecado, perdóname,
entonces no he admitido nada, y por lo tanto esa frase no significa nada y no está relacionada a la limpieza del pecado en la vida de un cristiano. Mi amigo, confesar un pecado es decir la misma cosa de ese pecado que Dios dice acerca del mismo pecado. Una mentira es una mentira, el adulterio es adulterio, el robar es robar, el orgullo es orgullo, el engaño es engaño, el egoísmo es egoísmo. Coloque al pecado el nombre que le corresponda, póngalo delante de Dios y confiese honestamente. Cuando hacemos esto, no necesitamos pedir perdón. En Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento en que yo confieso, Dios en su fidelidad hace dos cosas: me perdona y me limpia. No necesito pedirlo. Todo lo que yo necesito hacer es confesar y conocer la base de una confesión honesta. Cuando Dios me perdona y me limpia, soy restaurado a la comunión y disfruto de la bendición del perdón como un hijo de Dios. Otra cosa que quiero que sepan en este versículo 9 del capítulo 1 es que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel. Ahora, ¿con quién es fiel Dios? Algunos dirán, bueno, Él es fiel con nosotros, los cristianos. No, esto es incorrecto. Dios no es fiel hacia nosotros. Él no tiene que ser fiel hacia nosotros. Recuerde lo que dice 1 Juan 2:1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi querido hijo de Dios, mi querido hermano, aquí usted puede ver que hay un hombre en el cielo que hoy está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso, y nos representa a usted y a mí. Él es el que murió en la cruz por el pecado que ustedes y yo estamos confesando a Dios, y en el momento en que lo hacemos, escuche, Dios es fiel a Cristo, y es por esto que Él nos perdona y nos limpia de todo pecado. Nuestra comunión es restaurada y nosotros podemos avanzar en nuestra vida cristiana con gozo, bendición y victoria. Terminamos con algunas consideraciones. ¿Cómo son las cosas entre usted y el Señor en este día? Permítame preguntarle a usted, mi amigo oyente, ¿es usted salvo? ¿Ha confiado completamente en la obra de Cristo para salvación, para perdón de sus pecados? Si no es así, confíe en el Señor Jesucristo ahora y usted será salvo. Y usted, hermana, hermano cristiano, ¿está en comunión con el Señor? Si no es así, venga a Dios de inmediato, confiese su pecado y Él, siendo fiel a Cristo, lo perdonará a usted y lo limpiará. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.